Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación del libro El sistema del delirio, arte, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú, de César Moro, escrito por Rodrigo Vera y publicado por Personaje Secundario, gracias a los estímulos del Ministerio de Cultura 2024 y a la organización del Hospital Víctor Larco Herrera. Van a participar en la mesa, además del autor Rodrigo Vera, Yair Miranda Tamayo, Santiago Stucky Portocarrero y Yolanda Westphalen Rodríguez. Yo edité el libro y quería aprovechar para agradecer a todas las personas que estaban involucradas en el proyecto, comenzando por el autor Rodrigo Vera, por el diseño de Diana Moncada, por la corrección de Rafael Espinosa, por la asistencia de investigación de Damaris Zúñiga y también por el apoyo de María Cecilia Espinosa, de Patricio Getzi, Raúl Helguera y Tania Carrillo. Además, quería decir unos 4 párrafos como para introducir el libro desde la posición de publicar, ya que además se inaugura la serie de ensayo de la colección Manifiesto. Publicar El sistema del delirio de Rodrigo Vera, el personaje secundario, es al mismo tiempo un acto de lectura, de archivo y de intervención. Este ensayo no solo reconstruye una relación poco conocida, la de César Moro con el Hospital Larco Herrera y con los discursos de la psiquiatría reformista en el Perú, sino que propone una metodología radical para pensar el lugar de la literatura y el arte en la historia cultural, a partir de documentos inéditos, pero también desde una lectura política de lo que el archivo omite. Vera compone una narración en la que arte, locura y poder se entraman como dispositivos de disciplinamiento, pero también de deseo y resistencia. La forma en que el sistema del delirio interroga las conexiones entre trabajo y enfermedad mental, entre modernización e exclusión, plantea a Moro no como un genio excéntrico ni como un artista sublime, sino como un cuerpo atravesado por las tensiones del capitalismo, la ciudad, el lenguaje y la sexualidad. Leer a Moro desde esta perspectiva, ni desde el romanticismo de la locura, ni desde la apología de la enfermedad, implica también desmontar las convenciones del archivo literario tradicional y abrirlo a otros materiales: cartas de pacientes, dibujos anónimos, memorias urbanas. Este libro, además, abre la posibilidad de una escritura crítica en el Perú que busque pensar los regímenes de representación desde sus límites. Pero la apuesta de Vera no es solo crítica, sino también, digamos, poética. Su escritura, pensada como quien escribe poemas, permite que el ensayo no sea únicamente un ejercicio de exposición académica, sino un modo de preguntarse por el tono, el ritmo, el afecto que puede circular entre el archivo y el presente. Por eso, este libro también interroga las formas de edición, cómo leer desde lo social, cómo narrar desde lo subterráneo, cómo hacer de la escritura una práctica de restitución. En la colección Manifiesto, el personaje secundario, concebida como espacio para el ensayo, la intervención y el archivo, El sistema del delirio es un título fundacional. Nos permite pensar el Perú desde una zona poco visible de su historia cultural, la del encierro, la del delirio, la del trabajo forzado como cura. Pero también es un libro profundamente liberador, porque plantea que en el fondo del archivo, ahí donde el lenguaje ya no responde a la lógica, puede encontrarse un modo distinto de habitar el mundo, o al menos de pensarlo. Y bueno, ahora le voy a dar paso a Yair Miranda Tamayo, quien es magíster y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y de Parques Conmemorativos. En la actualidad dirige Fuentes Históricas del Perú, un proyecto de humanidades digitales dedicado a la visibilización de recursos relevantes para el estudio de la historia peruana. En 2022 fue ganador de los estímulos económicos para la cultura del Ministerio de Cultura por el proyecto Archivo Digital de la Prensa Peruana. Desde el ámbito institucional se desempeña como responsable de la Biblioteca Enrique Encinas del Hospital Víctor Larco Herrera, así como del Archivo Digital de la Salud Mental en el Perú, iniciativa orientada a la preservación y difusión de patrimonio documental vinculado a la historia de la psiquiatría en el país.
Muchas gracias. Y gracias a todos por su presencia, también comentaristas, Rodrigo. También enviar un saludo en nombre del Hospital Víctor Larco Herrera a todos los asistentes y de la Biblioteca Enrique Encinas, que también ha sido parte de la organización de este evento. Estamos aquí reunidos para celebrar este libro muy hermoso, la verdad, y sobre eso vamos a hablar ahorita. Un contexto ya lo ha señalado muy bien Caire, de qué trata el libro en términos muy generales. El sistema del delirio de Rodrigo Vera es una investigación que explora la relación del poeta surrealista César Moro, cuyo nombre real es Alfredo Quispe Sacín, que el nombre también es una forma de protesta, de hecho, de este personaje, en relación con la locura, en relación con el arte, en relación con la reforma psiquiátrica en el Perú, específicamente también aterrizando al caso de lo que es el Hospital Víctor Larco Herrera en la década de 1920 y 1930. Este libro se inscribe en una renovada tendencia historiográfica que se ha ido gestando en paralelo a partir también de la apertura que ha significado para el usuario, el público externo, para el investigador del Museo de Historia de la Psiquiatría. Diana Bustamante está aquí presente, que es la museóloga, también de la Biblioteca Enrique Encinas, actualmente soy el responsable. Esta apertura de estos repositorios también ha permitido diversas investigaciones que ya se vienen realizando, tesis, artículos, libros como el que hoy estamos presentando. Este libro también entonces rescata esta importancia de mantener los archivos y bibliotecas abiertos siempre al público. Son, al fin y al cabo, los motores también para esta nueva historia cultural de la locura sobre la cual estamos conversando el día de hoy. ¿Cómo podemos insertar historiográficamente el libro de Rodrigo? Tradicionalmente la historiografía del siglo XX, la historia de la medicina peruana, se ha construido a partir de la revisión de las grandes figuras médicas, de sus instituciones, historias nacionales de la medicina, lo que el historiador argentino Diego Armos ha llamado la tradicional historia de la medicina. Sin embargo, a partir de la década de 1990 existe un giro hacia una historiografía más crítica, partiendo de lecturas como por ejemplo de Michel Foucault, etc. Aparecen textos como por ejemplo los de Augusto Ruiz Ceballos, del doctor Stucky, también que está presente aquí en la mesa, Andrés Ríos Molina, que hace poco también ha publicado un libro sobre historia de la psiquiatría peruana, entre otros, que va más allá de esta historia nacional y pone en la mesa una historia crítica, una nueva historia cultural de la locura, en la cual el sujeto subalterno, en este caso el paciente, y vamos a hablar en términos de la época, el loco, desde un punto de vista histórico, el loco en ese sentido, el paciente, el internado, aparece como una figura a la cual se le puede problematizar, a la cual se le puede dar un nombre, o también puede ser iniciales o un seudónimo, y forma parte de la historia, no solamente como un mero dato estadístico o como un objeto de estudio en la cual el médico psiquiatra, por ejemplo, vendría a ser el centro de la historia. Se problematiza en ese sentido a partir de la figura del paciente. En ese sentido, el texto de Vera tensiona entre los límites de la psiquiatría al insertar a César Moro en una relación crítica con estos dispositivos disciplinarios de la psiquiatría, desde el surrealismo, desde una mirada marxista de Moro, desde los estudios de su subalternidad. Desde el surrealismo, por ejemplo, está la relación entre Moro y el arte primitivo, que es un término que se emplea en el libro, de los pacientes psiquiátricos. Un arte desde un interés científico, a partir también de la creación del taller de psicopatología de la expresión, impulsado por Honorio Delgado en la década de 1920, pero también desde un interés artístico, puesto de que Moro también hace suyo los trazos de los pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, en su propio arte. Desde el marxismo también hay una crítica desde Moro. Se critica, por ejemplo, la laborterapia, es decir, el trabajo terapéutico, en el cual se busca normalizar al paciente dentro de un contexto de una sociedad industrial, en la cual el trabajo, incluso si no es con un ingreso mínimo, es incluso gratuito, ¿no? Es una crítica también que se expresa en el discurso de Moro. Desde lo subalterno también, reitero lo que estamos comentando, se trata de centrar el análisis en el paciente psiquiátrico, como un actor dentro de este trama psiquiátrico. En ese sentido, digamos, de esta forma, despatologizamos al loco para situarlo no como un dato, como una estadística, sino como un sujeto político, como un sujeto estético, como un actor histórico. En ese sentido, el libro se inscribe dentro de esta historia o nueva historia cultural de la locura que desafía las narrativas institucionales y propone una lectura más crítica, política, estética del delirio como una forma de superación. Veamos entonces algunos de los aportes que tenemos en el texto de Rodrigo. Un nuevo marco para estudiar a César Moro. Ir más allá de una lectura romántica del artista como un genio aislado, como una figura maldita, problematizarlo e incluirlo dentro de un contexto específico.
incluirlo dentro de una red hospitalaria, que es el Hospital Víctor Larco Herrera, Asilo Víctor Larco Herrera para la década de 1920, incluirlo también dentro de una red bohemia o de intelectuales que comienza a dar vueltas por el hospital y está dentro del hospital en la década de 1920, y una relación tensa, crítica también con lo que es la reforma psiquiátrica. Apoyo inicialmente, pero sin embargo una crítica desde el surrealismo, desde una sexualidad disidente. De hecho, Moro también es un caso de un sujeto homosexual, desde el marxismo, etc. También permite ver un poco la década de 1920 en el Hospital Víctor Larco Herrera, que historiográficamente, si bien se ha tratado en algunas investigaciones, todavía no había un texto que dedique específico espacio para la década de 1920 en el hospital. El libro demuestra que en el hospital, para los años 20, existe una vida cultural muy activa, no solamente desde lo que es el taller sin patología de la expresión y el arte psiquiátrico, sino también una especie de bohemia, que se llama la bohemia de los locos, justamente, en la cual Moro participa activamente y Hermilo Balizán está presente. Historiográficamente hemos reconocido a Honorio Delgado como el eje de la bohemia de la década de los 30, 40, 50 en el hospital, pero con este libro ponemos en debate también que existió una bohemia alrededor de Hermilio Balizán, una bohemia que no solamente venía necesariamente a trabajar, a hacer sus prácticos, a hacer sus análisis científicos, sino también a tomar un cafecito, a tomar una bebida, a conversar, dialogar, lo cual, por ejemplo, espacios como este también permite justamente ello. El Hospital Víctor Larco Herrera salía en ese sentido de ser solamente científico a ser un espacio también cultural. Asimismo, parte también de un conjunto de documentos inéditos, algunos también que ya han sido trabajados, pero de un documento se pueden hacer 1000 investigaciones. Me refiero con mi comentario que podemos tener diversas perspectivas desde un solo documento. No hay que cerrarnos en ese sentido. Si alguien ya lo ha usado, se puede volver a usar, claro que sí. Siempre hay nuevas miradas. Viene, por ejemplo, su investigación viene, por ejemplo, desde el análisis de documentos del Instituto de Investigación Getty de Estados Unidos, a los cuales acceden por medio de Yolanda Westphalen, justamente, el Museo de Historia de la Psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera, que custodia numerosa cantidad de pinturas de pacientes psiquiátricos, la Biblioteca de Enrique Encinas, el archivo Carlos Quipes Asín del Museo de Arte de Lima, entre otros archivos particulares. También aprovecha recursos de fuentes históricas del Perú, también proyecto que dirijo actualmente, muy agradecido también por la inserción en el libro de nuestro proyecto. Y a nivel metodológico también hay diversos aportes. Una lectura interdisciplinaria, que viene desde la historia cultural, la historia del arte, el psicoanálisis, la filosofía, la política, incluso la sociología, cuando hablamos de marxismo, etc. Asimismo, se emplea el archivo desde una interrogación crítica. No es que el documento lo que dice es lo que es. Él plantea un conjunto de preguntas: ¿cómo explorar testimonios de pacientes? ¿Son verdaderos, falsos los testimonios que aparecen en estos textos? ¿Qué tan útil puede resultar lo contenido? Y más bien, ¿por qué no fijarnos en otros aspectos como las sensibilidades, los deseos, la sexualidad, los miedos, incluso los silencios, lo que no se dice en los documentos? En ese sentido, el capítulo 7 es claro, ¿no? Una metodología en la cual lee diversos documentos para deducir que Julio Wechsler, con el cual tiene correspondencia César Moro, se trataba de Alberto Mostajo, un destacado intelectual puneño de la primera mitad del siglo XX. Para mí, personalmente, fue una revelación total. Era como una especie de literatura detectivesca en el momento, pero con argumentos y documentación, fuentes, ahí estaban presentes, ¿no? El libro también nos plantea diversas interrogantes a seguir investigando, claro que sí. En ese sentido, una investigación que plantea más preguntas es algo que ya de por sí también tiene muchísimo valor. ¿Qué otros cuerpos documentales del hospital todavía están pendientes para su revisión? Por ejemplo, lo que son las historias clínicas, que todavía es un proyecto que actualmente estamos impulsando, de poner en valor todas estas historias clínicas del hospital. De repente por ahí está la historia clínica de Mostajo, habría que buscarla. ¿Cómo se reescribe esta historia de la psiquiatría tradicional a partir de estos documentos, pero también a partir del arte, desde la poesía, desde lo afectivo, desde lo que se dice, de lo que no se dice? ¿Qué sucede cuando el loco, cuando el paciente psiquiátrico habla, dice, envía cartas, tiene correspondencia, tiene una voz que siempre lo ha tenido, pero historiográficamente a veces ha sido silenciada? ¿Cómo leemos estos rasos entonces? ¿Cómo los podemos problematizar? ¿O cómo los podemos tensionar también con el discurso oficial, con el discurso médico? ¿Qué lugar, por ejemplo, tiene la biblioteca y el museo como espacios para la producción de una historia crítica? Desde luego, al comienzo de la exposición les mencionaba, esos espacios se mantienen abiertos, se van a mantener abiertos y va a permitir la investigación. En este sentido, el sistema del delirio de Rodrigo es un libro necesario para repensar el lugar del arte, la locura, el poder en el siglo XX. Es un texto que amplía las fronteras de la historiografía.
al poner una lectura materialista, una lectura crítica, una lectura estética desde el arte, de la filosofía en la mesa del debate. Invitamos a todos a continuar con estas investigaciones y a responder o a generar nuevas preguntas a partir de textos como los de Rodrigo o fuentes documentales que actualmente ya están en disposición. Muchas gracias. Gracias, Yair. Ahora vamos a ir con los comentarios de Santiago Stucky Portocarrero, quien es médico psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera e integrante del equipo de digitalización de la Biblioteca Enrique Encinas. Ejerce la docencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y la Red de Historia de la Psiquiatría. Ha publicado los libros Breve Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría y Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima. Asimismo, es autor de capítulos de libros y diversos artículos académicos, entre los que destacan La depresión de José María Arguedas, Eugenesia, Medicina y Psiquiatría en el Perú, La locura en el Virreinato del Perú y la encefalitis letárgica en el Perú, entre otros. Muchas gracias. Permítanme empezar leyendo un fragmento de El elogio de la locura de Erasmo de Róterdam, que dice lo siguiente: hay pues dos especies de locura. Una es la que las crueles furias lanzan desde los infiernos como serpientes para encender en los pechos de los mortales el ardor de la guerra o insaciable sed de oro, o amor indigno y funesto, o el parricidio, el incesto, el sacrilegio o cualquier otra calamidad. Y también cuando hacen sentirse al alma culpable y contrita, enviando contra ella furias y fantasmas. Pero hay otra locura muy diferente de esta, que emana directamente de mí y que es digna de ser deseada en grado sumo por todos. Se manifiesta por cierto alegre extravío de la razón, que libera al alma de cuidados angustiosos y la perfuma con múltiples voluptuosidades. ¿Por qué cito esto? Porque el texto de Rodrigo Vera, con la intermediación de César Moro, es entre los temas que aborda, están las diferentes maneras como podemos aproximarnos a eso que llamamos locura, ¿no? O a aquellas cosas, como citando textualmente al autor, cosas que podemos llamar locura, ¿no? Aquella condición anómala y perturbadora que aflige a muchas personas, o aquella musa inspiradora que puede llevar a grandes realizaciones. No se trata, por supuesto, de una visión exclusivamente romantizada de la locura, sino un contraste entre diferentes formas de entenderlo, ¿no? Y eso también queda bastante gráfico, de manera bastante elocuente, en esa anécdota que podemos leer en el libro, en la cual James Joyce, el autor irlandés, lleva a su hija con una clara perturbación mental, donde Young, el psicoanalista, le dice: ¿cómo es posible que mi hija se encuentre en este estado de locura si ha sido capaz de escribir esta obra? Y le muestra un escrito de ella, y Young le responde, Joyce también ha sido un escritor bastante reconocido, y le dice: bueno, lo que pasa es que en donde usted nada, ella se ahoga. Entonces vemos pues cómo el mismo Moro nos va a mostrar con sus vivencias cómo cómo se puede, digamos, vivir la locura desde diferentes perspectivas y entenderla de diferentes maneras, ¿no? Él mismo tiene una aproximación a la locura clínica, la enfermedad mental, diríamos, en su trabajo en el mismo Hospital Larco Herrera, en el taller de psicopatología de la expresión, junto a Honorio Delgado, al punto que en algún momento, como también se puede leer en el libro, le preguntan sobre el aspecto artístico de lo que está haciendo. Él dice: un momentito, esto es científico, esto no es solamente arte, esto es ciencia. Entonces deja clara su postura científica
por este lado. Pero también Moro se adscribe a corrientes como el surrealismo, que son claramente antisistema y muy críticas de la postura psiquiátrica de aquella época, que se expresaba básicamente a través del movimiento de higiene mental, ¿no? De higiene mental que planteaba la prevención de la locura, planteaba la normalización de la conducta, planteaba un ideal de persona normal desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y fue una manera también en que la psiquiatría empezó a afianzarse en el Perú. Estamos en la década de 1920. No es casualidad que la cartilla, que también es citada en el libro, Defiéndase de la locura, de título bastante elocuente, apareciera en 1922, pocos años después de la fundación del asilo Colonia de la Magdalena, el lugar donde estamos en este momento, con su primer nombre. Entonces, el surrealismo, al cual, repito, se adscribió César Moro, era muy crítico de la higiene mental y también de otro de los pilares del asilo Colonia, que fue la labor terapia, es decir, la curación por el trabajo. Y hay un capítulo bastante claro al respecto. Abajo el trabajo, ¿no? Es muy clara la postura en la cual los surrealistas critican duramente el trabajo como una actividad burguesa, como una actividad decadente, como una actividad que anula la inspiración. Más bien, a diferencia de Caravedo, que decía que la locura, perdón, el trabajo es la manera como se puede curar la demencia, cómo la persona puede llegar a la normalidad psicológica. Los surrealistas claman lo contrario, dicen que el ocio es el inspirador, el ocio es la fuente del arte. Entonces vemos pues cómo Moro transcurre su actividad entre estos dos, llamémosle, polos, ¿no? Y acá también debemos mencionar otra corriente que resulta influyente en Moro, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis que aparece a fines del siglo XIX y se afianza durante las primeras décadas del siglo XX, y que acá en el Perú fue introducido por Honorio Delgado, ¿no? Desde 1915, cuando publica un artículo en El Comercio. Aunque Honorio Delgado después iba a convertirse más bien en un detractor muy duro del psicoanálisis, pero esa ya es otra historia. No podemos negar que esta corriente también, esta disciplina, este saber psicoanalítico, la doctrina de Freud, iba a tener una gran influencia en César Moro y también en el surrealismo. Cuando vemos algunos postulados del surrealismo o algunos hechos, por ejemplo, aquella exposición que organizaron, en la cual también participó César Moro, una exposición de arte surrealista, y mencionan una serie de cuadros y escritos claramente provocadores, inclusive un marco de pintura hecha con excremento. No podemos también evitar la analogía con el movimiento antipsiquiátrico que iba a aparecer décadas después, ya en la década de 1960. Si bien la antipsiquiatría no forma parte de esta historia, de todas maneras hay una especie de anuncio, una especie de premonición de la antipsiquiatría que iba a aparecer después. Ahora, hemos hablado sobre el surrealismo, el psicoanálisis y la antipsiquiatría. Y es interesante notar que estas tres corrientes, si bien no son iguales, por supuesto, tienen claras diferencias entre ellas, se adscriben a disciplinas que podríamos llamar hermenéuticas, es decir, interpretativas del discurso del loco, de la locura. A diferencia de la psiquiatría orientada biológicamente, que rescata los síntomas y las trata como anomalías que deben ser corregidas y erradicadas, sea con diferentes métodos, actualmente los más usados son los psicofármacos. El psicoanálisis, así como más adelante la antipsiquiatría, van a dar de alguna forma interpretación al discurso del psicótico, de la persona que ha perdido el juicio.
de tal forma que lo que diga no es solamente un síntoma que debe ser tratado, sino es un discurso que tiene un mensaje, ¿no? En el caso del psicoanálisis, un mensaje cuyas raíces están en lo más profundo del inconsciente, y en el caso de la antipsiquiatría, una voz de protesta contra una sociedad opresora. No estamos acá diciendo que una postura sea mejor que la otra, simplemente estamos describiéndola, ¿no? Como, repito, disciplinas hermenéuticas, interpretativas, ¿no? Que marcan una distancia con la psiquiatría, llamémosle, convencional. La disyuntiva, digamos, la disyuntiva de César Moro entre las locuras, la locura clínica, la locura poética o artística, se va a dar finalmente en su relación con Bessler-Montagu, ¿no? Aquel paciente cuya identidad justamente es y disculpen que hago un spoiler como se dice actualmente, es lo que revela el libro de Rodrigo Vera, ¿no? Bessler al final era el poeta Mostajo, ¿no? Entonces la relación con Mostajo también es la de un acercamiento pero a la vez una distancia, ¿no? Somos poetas, te entiendo, pero tú eres paciente, tú eres el que está del otro lado, que está dentro del manicomio, ¿no? Como menciona el autor, hay en el discurso y en la vida de Moro hay un encadenamiento entre la poesía y la locura, pero dejando claramente las diferencias. Y el mismo Moro, si bien que también, como reconoce el autor, nunca fue claramente paciente psiquiátrico, en algún momento dejó en clara su neurastenia, que era un diagnóstico muy común en las primeras décadas del siglo XX, y llegó a decir, eso sí lo leeré textualmente, me pareció bastante interesante. En alguna parte él dice claramente que él ha aprendido a dominar su neurosis, ¿no? Él ha aprendido a convivir con su neurosis, ha aprendido a que sea parte de él. Y esta relación también que decíamos entre Bessler y Moro queda también bastante gráfica en ese poema que es justamente el núcleo de la revelación del autor, que es el poema Spleen, ¿no? Y en el Spleen el Spleen comienza por parte de Bessler diciendo: hoy valgo menos que un labriego vagabundo, siento mi cuerpo alejado y mínimo como la sala de un hospital. Me aburre ya el loco compromiso de mostrar la misma cara. Entonces, esto de alguna forma nos revela también la manera como Bessler vive su locura, así como Moro de alguna forma ha aprendido a dominar, a convivir con su neurosis. Bessler parece no haber logrado de alguna forma ser parte del mundo, y en este spleen, y recordemos que spleen deriva del inglés spleen también, que es vaso. ¿Y por qué vaso? Porque también lo explica el libro. Era el vaso, el órgano, era el origen en la antigua medicina de la melancolía. La melancolía, que quiere decir melanos cole viris negra, es decir, que la viris negra era aquella relacionada con los estados anímicos, diríamos ahora, ¿no? Entonces, esto podría interpretarse, quién sabe, esto es netamente especulativo, como el inicio de la locura, aquella locura patológica, aquella locura clínica que llevó al encierro a Bessler, ¿no? Podríamos hablar de siguiendo a Conrad, de un trema, de una esquizofrenia incipiente, quizás. Eso no pasa de una especulación, ¿no? Pero de alguna forma queda plasmada esta vivencia de Bessler que contrasta con la vivencia que tiene Moro. Bueno,
Entonces, de alguna forma, haciendo una especie de resumen, de compilación, este libro muy, muy bien escrito, y animo a todos a leer, como ya ha dicho Jair hace un momento, es una forma de acercarnos a las vivencias, las experiencias que hubo en el asilo Colonia en sus primeras décadas, y también es una forma de acercarnos a las maneras como se ha entendido la locura, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista artístico. Gracias. Gracias, Santiago. Ahora vamos a ir con los comentarios de Yolanda Westphalen Rodríguez, quien es profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y crítica literaria. Es doctora en Estudios Iberoamericanos por la Universidad de Toulouse, en Francia, y coordinadora del Grupo de Investigación Feminidades, Estudios Interculturales e Interdisciplinarios de Género. Sus líneas de investigación son la vanguardia, el surrealismo y los estudios de género. Ha publicado 5 libros. Los últimos 2 son El epistolario de César Moro a Emilio Adolfo Westphalen, 1939 a 1955, y El eslabón perdido, surrealismo, indigenismo y neoindigenismo en Abril, Arguedas, Moro y Westphalen. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero disculparme porque yo leo. Como le digo a Rodrigo, el problema es que mi propia locura me lleva a la dirección. Entonces prefiero atenerme a un texto, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Rodrigo por invitarme a presentar su libro, El sistema del delirio, arma, trabajo y reforma psiquiátrica en el Perú de César Moro. Saludar a mis compañeros de mesa, Jair Miranda y Santiago Stucchi, historiadores de la psiquiatría. Realmente me siento muy honrada de participar, y felicitar también al editorial, personaje secundario y a todos los que has nombrado por la calidad de la edición. En segundo lugar, quiero agradecer las cariñosas palabras que Rodrigo me dedica en su libro, simplemente por haberle facilitado el material que ha sido base de la investigación. Debo señalar, sin embargo, que la agradecida soy yo, y creo que el público que accederá al texto, porque pienso que Rodrigo ha logrado transformar una fuente primaria en un análisis complejo y enriquecedor de la relación entre arte, trabajo y psiquiatría en el Perú. Muy probablemente, si no hubiera compartido el texto de Julio Exler, ahora seguiría siendo desconocido y se hubiera perdido una importante línea de investigación. En ese sentido, me place sobre manera de reafirmar una vez más que el conocimiento es colectivo y que las fuentes del saber deben ser socializadas entre los miembros de una comunidad y no guardar para sí manuscritos u obras de difícil acceso, privatizando los materiales con el objetivo de un reconocimiento individual y no de la contribución a un saber colectivo que debe ser el horizonte de todo investigador. Hay 2 elementos más que quiero destacar: el trabajo con revistas, libros, archivos, bibliotecas, museos, pinacotecas y fotografías de la época, material historiográfico de fuentes que nos permite reconstruir el telón de fondo que subyace a la obra plástica, poética y ensayística de César Moro, así como la importancia de la hipótesis de identificación, del spoiler completo, ¿no?, de Wexler-Mostajo, descubrimiento que establece vasos comunicantes entre la obra de Moro y representantes de la vanguardia indigenista, el Grupo Copata y el Boletín Titicaca, como Mostajo, quien también publicara en revistas como Cosco y La Sierra. Ya sobre el análisis mismo, ¿qué es lo que me parece más importante? La reconstrucción de las redes de significación. La conciencia individual, Moro incluida, es la actualización única de un sistema de redes de significación que crean nódulos en los que se entrelazan innumerables esquemas y prácticas culturales que existen en las relaciones y en la conciencia social y en la historia cultural de la época. ¿Cuáles son los esquemas y prácticas culturales que Rodrigo detecta en el acercamiento de Moro al sistema del delirio, a las enfermedades mentales y la psiquiatría? A lo largo de los 6 primeros capítulos, Rodrigo va desilvanando los nudos para mostrarnos los hilos de los que están conformados estos esquemas socioculturales: el aburrimiento, la bulia, el spleen de la vida de aldea en Lima, la relación entre el desarrollo artístico y la forma psiquiátrica, las bases de la propuesta del higienismo y su relación con el desarrollo capitalista, el papel del trabajo para los psiquiatras y en la poética de Moro, la función del escándalo entre el arte dormidera,
presente en el trazo, el gesto y el relato, tanto el esquizofrénico como el poeta surrealista, y el sentido de lo subterráneo en la arqueología, la psiquiatría y la poética, desenmascarando de paso los prejuicios raciales de la élite intelectual limeña. El capítulo siguiente concluye validando su hipótesis de la identificación Wexler-Mostajo con un exhaustivo seguimiento de los textos que permiten establecer a partir de esta relación a partir de un análisis hermenéutico. Análisis complementado con la presentación como anexo del texto de Wexler que Moro guardaba en su archivo. Mi objetivo ahora es simplemente presentar lo expuesto por Rodrigo en cada uno de estos acápites y reflexionar sobre sus más importantes conclusiones con la finalidad de interesar a los presentes y motivarlos a leer el libro. Inicia el análisis hablándonos del pájaro del aburrimiento, el spleen, la melancolía y el tedio que produce la vida de aldea y la reiteración de la misma medianía espiritual en la Lima la horrible de la época de las dictaduras de Leguía, Benavides y finalmente de Rodrigo. El tedio emerge entonces, nos comenta Rodrigo, de un doble rechazo. Se aborrece la Lima aldeana y colonial que ralentiza la vida diaria, pero también las ínfulas de modernización que imprimen un ritmo veloz, enajenante e igual de impresor que la ritualidad banal. La persistencia de las distintas Limas, la Lima bohemia, la obrera, la de los locos y toxicómanos, se refleja en las distintas imágenes en los primeros cuadros de Moro: militares, burgueses, carnavales, cholos de banderas, amas y sirvientas. El telón de fondo es la convivencia simultánea de la patria nueva de Leguía y la república aristocrática. Las redes del delirio se tejen durante el primer periodo de desarrollo intelectual y artístico de Moro a través de su vinculación con el grupo Los Locos y la reforma psiquiátrica del Perú. Esta etapa es sumamente importante porque muestra una vez más que Moro no es ningún epígono del surrealismo francés. Él tiene sus propias convicciones y experiencias y enuncia desde el Perú. Toma entonces del surrealismo aquello que es compatible con sus propias visiones, afinidades y pulsiones. Podemos comprender así su afirmación posterior desde el Perú por el surrealismo mundial. Tal como se plantea en el libro, ya su primer autorretrato se realiza mediante la intervención material de los archivos del asilo. Su rostro dibujado en tinta se grafica sobre la hoja de una de las memorias del asilo Colonia de Magdalena. Asocia así su imagen con el universo de los alienados. Pero ¿en qué radica su locura? Su necesidad de explorar el mundo de los alienados, de identificarse con ellos, es parte de su rechazo a la institucionalidad burguesa y de su búsqueda de identidad. Repudia así su viejo nombre Alfredo Quispe Sacín y lo reemplaza por César Moro. No se trata de un seudónimo, es una nueva identidad jurídica, anímica e intelectual. Adopta también una nueva lengua poética al francés y asume la homosexualidad como su opción de género. La difusión del psicoanálisis en sus variables freudianas y junguianas son claves en la reforma psiquiátrica del Perú, nos dice Rodrigo. Sus principales representantes, Honorio Delgado y Hermídio Balizán, se plantean por un lado el estudio de la enfermedad a través de materiales provenientes de la expresión artística y por otro, la exploración de los arquetipos junguianos como manifestaciones de imágenes arcaicas y universales o de mentalidades primitivas provenientes del inconsciente colectivo. Hay que enfatizar, sin embargo, que la perspectiva de la psiquiatría psicoanalítica no es solo parte de la formación de los psiquiatras en el Perú, también lo es del campo intelectual en el que se inscriben los artistas de la denominada Belle Époque y luego de la vanguardia. ¿Y cómo se manifiestan estas prácticas y esquemas culturales en la obra de Moro? Para Moro, la entrega absoluta, sin atenuantes hacia el amado, se transfigura en la imagen de la locura. El enamoramiento y estados análogos como la locura devienen en instrumentos para subvertir la realidad y liberarse de la tiranía de la razón. Las figuras discursivas, los recursos estilísticos, solo sirven para revelar en toda su incoherencia, cito, el grandioso crepúsculo boreal del pensamiento esquizofrénico, y lograr, otra cita, la sublime interpretación delirante de la realidad. La realidad enferma es vista con los ojos de la locura, con los ojos de la imaginación y la poesía, y es vista por partida doble, triple y múltiple. Moro tiene que hacer explotar el lenguaje y asomarse a través de esta lectura metafórica a la locura real que el amor implica. El amor implica así una convicción de no renunciar jamás, cita, a la pérdida de facultades y la adquisición de la demencia. E insiste, otra cita, no renunciaré jamás al lujo primordial de tus caídas vertiginosas o locura de diamante.
¿Cómo se da en la poesía de Moro la conexión entre las distintas semiósferas, la socioeconómica y la poética y cultural? Rodrigo analiza un texto temprano de Moro de 1925, en el que hace referencia a los cargadores azucareros del puerto Chicama. En el Perú la industrialización se llevó a cabo fundamentalmente con las haciendas azucareras, de las que Víctor Larco Herrera, el fundador del nuevo hospital psiquiátrico, era el principal benefactor. Analiza Rodrigo así el doble rol de Víctor Larco Herrera: por un lado, el principal benefactor económico de la reforma del hospital, que luego llevaría su apellido de donde ahora estamos, y por el otro, el de propietario de las azucareras, que financia la filantropía a costa de la precarización laboral de los cargadores del puerto y los trabajadores de las haciendas azucareras en el Valle de Chicama. Desde la perspectiva de la lógica capitalista, el trabajo es visto como el remedio del hombre enfermo, porque lo inserta en la cadena productiva al servicio del capital y con ello lo normaliza. La higiene mental propuesta para prevenir y combatir la locura, nos dice Rodrigo, cita de su texto, fue antes que nada una pedagogía controlista de las conductas y las situaciones que rodean los estados anímicos. Correspondía a su sustrato ideológico estandarizar la subjetividad a expensas de patologizar la diferencia. Moro rechaza todo tipo de disciplinamiento, filantropía y caridad. Para él se trata de vincularse con la libertad transgresora y por eso mismo aterradora de la enfermedad mental. Vemos entonces que para Moro su interés por la locura implica rechazar el doble sistema de exclusión que supone las reglas de trabajo y las reglas de la familia. La adhesión de Moro al surrealismo entrelaza su interés por, como ya se ha planteado, la locura, el psicoanálisis, el erotismo, temas predilectos en el movimiento surrealista, pero por los cuales él ya tenía interés incluso antes de que apareciera el surrealismo. En ese proceso de adhesión nos hace saber que la consigna abajo el trabajo fue decisiva. La variable del trabajo introduce una nueva dimensión en el análisis, la de la lógica de la razón instrumental en la modernización capitalista en el Perú. En este periodo de capitalismo incipiente coexisten la reforma psiquiátrica, las protestas por las jornadas de 8 horas y muchos movimientos contra la vagancia, dirigida fundamentalmente contra los indígenas. La posición antitrabajo de los surrealistas combina con lo planteado por el socialismo utópico, el tratado de Paul Lafargue sobre la pereza, la retórica utilitarista de Dada y las luchas de los obreros por la disminución de su jornada de trabajo. El concepto de trabajo está en la base de las teorías económicas de las fuerzas productivas, pero es muy distinto encarar el trabajo a partir de la demanda a cada uno según su trabajo o a cada uno según sus necesidades, ambas compatibles con el derecho a la pereza reivindicada por Lafargue, o sea, utilizar esas 8 horas de ocio frente a la de trabajo para la creatividad, ¿no? Que el concepto de trabajo asociado a la lógica de la sobreexplotación capitalista, tal como aparece en la puerta de entrada de Auschwitz, el lema "el trabajo será libre", cuyas consecuencias se graficaron en la sobreexplotación del trabajo de los campos de concentración que condujo a la muerte a millones de personas. Moro está hablando entonces de abajo del trabajo burgués. Pero el surrealismo no es para Moro solo una poética, es una forma de vida. La trayectoria que sigue su retorno a Lima en la década del 30, ¿no?, se grafica en diversas etapas: la exposición surrealista en América Latina, su participación en el boletín Cadre y en su lucha contra lo que él llama el arte adormidera, y que lo lleva a su mismo acercamiento a la enfermedad mental como la elevación del escándalo a principio, considerarlo como un principio vital, tal como manifiesta en su poema La vida escandalosa de César Moro. Otro de los hilos de la madeja que desentraña Rodrigo es la relación entre psiquiatría, arqueología y poética. Examina Rodrigo cómo Moro se apropia del trazo esquizofrénico y la relación que establece con algunos de los internos a partir de su trabajo como catalogador de los trabajos artísticos de los pacientes psiquiátricos. Alude en especial al interés por los discursos y la oralidad de los pacientes, porque él nos señala, a partir de la performatividad del habla, lo que el lenguaje dice diciendo y lo que no dice. Es decir, la voz, el ritmo, la velocidad del discurso, las direcciones, exabruptos, lapsus y el silencio nos asoman a un mundo increíble, perspectiva crucial para comprender la poética moriana. Obviamente, estos viajes por lo subterráneo, el lenguaje y su relación con el inconsciente van de la mano con el desarrollo disciplinario del psicoanálisis y la arqueología.
El último aspecto de esta relación de los esquemas culturales es la reflexión crítica que hace el texto sobre los estudios del folclore psiquiátrico del Perú, esquemas que reproducen el racismo existente en buena parte de la intelectualidad limeña de ese periodo. Abordar la postura de Moro frente a esta perspectiva implica examinar la postura del poeta frente al problema indígena. Obviamente esta posición evoluciona con el tiempo, de los cuadros de indígenas con características cubistas a collage en el que coexisten temporalidades y materiales distintas, el paso de las críticas furibundas al exteriorismo del indigenismo clásico de Sabogal, a la perspectiva idealizante del pasado prehispánico, mediado por la influencia del surrealismo, y su anuncio de un utópico porvenir para acercarse finalmente, en opinión de Rodrigo, ya en su periodo de despolitización, al discurso del folclore psiquiátrico, en el que los lugares, paisajes, experiencias, carentes de historia y vida social, dejan al indígena reducido a un vestigio arqueológico del pasado milenario. Bueno, espero haber seguido el libro a la madeja de la argumentación interdisciplinaria de Rodrigo para intentar reconstruir la totalidad contradictoria de la relación entre arte, trabajo y reforma psiquiátrica que él ha logrado enhebrar en su trabajo. Su libro me reafirma en mi creencia el papel fundamental de la imaginación, tanto en el desarrollo científico como en el artístico. En ambos casos se trata de ser capaz de imaginar algo que todavía no existe. Quiero terminar por esto felicitándolo y agradeciéndole nuevamente por haberme abierto nuevas rutas de lectura de uno de mis autores preferidos. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Ahora le daremos la palabra al autor Rodrigo Vera, quien es investigador, ensayista y poeta. Trabaja como docente en la Maestría de Historia del Arte y Curaduría de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como curador en la Casa de la Literatura Peruana. Ha publicado los poemarios Acajo Mundo y dibujos mentales de Rafael Hastings, así como el libro de ensayo Un lugar para ningún objeto, las esculturas subterráneas de Jorge Eduardo Eilson. Además, es autor de diversas antologías y reediciones de poesía peruana. Forma parte de la Red de Historia de Psiquiatría del Perú. Bueno, buenas noches, casi noches a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta presentación. Es un momento, de hecho, importante para mí, no solo por lo que implica la publicación de un libro y el esfuerzo que ello ha significado en estos últimos 5 años, sino también porque estoy acompañado de 3 personas que han sido, aunque yo no lo quiera reconocer, absolutamente importantes en mi proceso. Lo digo explícitamente en mi libro. En noviembre del 2020 empecé a escribir el libro en mi cabeza, en el momento en el que Yolanda me muestra un conjunto de documentos que yo ignoraba, donde los pacientes mentales le enviaban cartas a Moro, ¿no? Luego hemos tenido otras conversaciones con Yolanda y bueno, yo luego he nutrido mi visión sobre Moro, porque tengo que decir que mi vínculo con Moro antes del libro era un vínculo de lector común y corriente. Me gustaba Moro, me interesaba Moro, pero no era tampoco un fan enamorado de Moro, ni alguien especialmente interesado en la línea, por ejemplo, del surrealismo. La vanguardia siempre me han interesado, pero yo diría que el surrealismo no era de las que más me interesaban. Podría decir que más me interesaba el dadaísmo y el constructivismo, en fin. Pero creo que lo valioso de estas aproximaciones es cómo a partir, por eso rescato tanto ese momento, ¿no? A partir del hallazgo de un documento, es literalmente un documento, el que puede despertar toda una línea de investigación y una especie de teatro de la imaginación, de la razón, de la sensibilidad que se entrecruzan constantemente. También debo agradecer, por supuesto, al doctor Santiago Stucchi y a Yair, que han acompañado este proceso de modo muy amable. Debo sumar también el agradecimiento a Diana Bustamante. Los 3 grandes profesionales han abierto las puertas para que yo pueda acceder a documentación del archivo de la carrera, de la biblioteca, y también han acompañado con comentarios los procesos de investigación.
Estaba dudando si hablar directamente del libro o no, y solamente limitarme a agradecimientos, pero voy a aprovechar que ya han spoileado el libro como para seguir un poco esa línea, porque de hecho quería comenzar con el final, ¿no? Hay como una especie de convicción, o más que convicción, podría decir como intuición de fondo al momento de escribir este libro. Debo confesar que tenía muchas preguntas, muchas dudas, que de hecho las sigo teniendo, respecto de dónde y cómo posicionarme al hablar de arte y locura, de poesía y locura, que para mí es un tema hiper complejo y también delicado al momento de abordarlo, ¿no? Porque a veces un libro se escribe contra los propios prejuicios que tiene uno. Un prejuicio en el sentido anterior al juicio, que yo he tenido al momento de acercarme a un libro como este, era que me era muy difícil no acercarme sin caer en esto que yo consideraba, y bueno, hasta ahora lo puedo considerar como un lugar común, una frase trillada, como de poetas y locos todos tenemos un poco, y en ese sentido considerar la locura como una metáfora abstracta de la transgresión, de la excentricidad, homologable al artista. Y por eso quería mencionar el final del libro, que me parece que como le da un cierre en donde siento más madura esta intuición inicial, que lo mencionó también el doctor Stuckey, ¿no? Literalmente en las últimas páginas, digo, cuando empezaba o cuando pensaba cómo darle final al libro, me topé con un texto de Ricardo Piglia, que además es un autor que me gusta mucho, como ensayista al menos, que se llama Literatura y Psicoanálisis, en donde se cuenta que en un momento estaba James Joyce con su hija en Suiza. Su hija Lucía Joyce padecía de cuadros psicóticos severos, y además de ser una gran bailarina, era también, o escribía, no es que era escritora, pero escribía constantemente. Y en ese momento Joyce estaba escribiendo uno de los libros más delirantes de nuestra historia literaria, que es el Finnegan's Wake, ¿no? Y entonces se acerca a donde Jung y le dice, bueno, quiero que trate usted a mi hija, pero antes quiero decirle que hay como una cosa extraña que me ocurre cuando yo leo sus textos, porque me siento de algún modo identificado, ¿no? Así como ella escribe esos textos delirantes, yo siento que estoy escribiendo el Finnegan's Wake. Y le lanza a Jung esta frase que fue muy contundente para mí luego de haber escrito todo este libro, confrontarme con esta frase donde dice: sí, pero allí donde usted nada, ella se ahoga. Y en esa línea, Ricardo Piglia dice lo siguiente, ¿no? Esta es la mejor definición que conozco de la distinción entre un artista y, puntos suspensivos, otra cosa que no voy a llamar de otra manera que así. El referirse a la locura como esa otra cosa que no voy a llamar de otra manera que así, me dio un sustento, me dio un sostén al momento de saber cuál iba a ser mi posicionamiento respecto a la locura. De hecho, son infidencias del proceso de escritura, ¿no? Pero luego de leer este párrafo y luego de escribir las últimas líneas, volví a la introducción inicial y añadí una línea en donde decía: solo tengo una convicción, no tengo idea de qué es la locura, opero desde ese no saber. Entonces, para mí era fundamental posicionarme, digamos, éticamente frente a esa distancia respecto a la locura y no caer en estas, para mí, frases trilladas de que todos estamos locos en el fondo y que la locura es la metáfora perfecta de la transgresión. Se puede discutir mucho esto, en algunos puntos sí lo es, y en algunos puntos es verdad que todos estamos locos. Creo que eso es un poco obvio decirlo en estos momentos de delirio sistemático en el que vivimos
todos, pero aquí yo me estaba enfrentando a pacientes mentales de carne y hueso, no al tema de la locura, no a la metáfora de la locura, sino a pacientes mentales de carne y hueso, en particular a Juan Villafuerte Lor, un pintor que Moro conoció de cerca en su internamiento, digo internamiento porque él frecuentaba directamente la carrera, como lo he mencionado, ¿no? Pero en el 35 él trabaja como catalogador de las pinturas de los esquizofrénicos y allí conoce más profundamente, sobre todo, hasta donde sabemos, dos pacientes, Juan Villafuerte Lor, un pintor que venía de Ecuador y que había sido acusado de homicidio, y luego a Julio Bessler, que deriva finalmente en Alberto Mostajo, al revés más bien, Alberto Mostajo que deriva finalmente en Julio Bessler. Entonces, esa convicción de fondo me permitió perfilar el libro, yo creo que bajo dos rutas que tuvieron sus propias complejidades y también sus propias riquezas, porque debo decir que para mí escribir el libro ha sido una lectura absolutamente apasionante y seguramente mis amigos y las personas más cercanas en mi vida en algún momento les habré soltado esta historia y me habré ido en floro como 20 o media hora o una hora hablando sin parar del apasionamiento que me generaban estas conexiones, porque además todo el proceso estaba repleto de sincronías, de coincidencias, de cosas que me parecían extrañísimas, desde, bueno, mejor primero voy a mencionar cuáles son las dos líneas y luego me voy por la anécdota. Eran dos líneas, ¿no? La primera era el descubrimiento de este manuscrito que leí fascinado, en donde estaban las firmas solamente de Julio Bessler, ¿no? Y que en algún momento este Julio Bessler decía que cuando él tenía 8 años lo intercambiaron por un señorito de buen apellido que se llamaba Alberto Mostajo, ¿no? O sea, literalmente, ya no solamente este documento, sino esas 3 líneas. Dije, Alberto Mostajo. Me sonaba el nombre Alberto Mostajo de algún modo. Luego me enteré que el que me sonaba era Francisco Mostajo, que es un crítico literario arequipeño en La Vanguardia. Pero me metí a investigar un poquito más y me entero que Alberto Mostajo es un poeta vanguardista puneño. Me meto un poquito más y me entero que justo en el año 1935, o sea, la fecha en donde Julio Bessler entrega estas cartas a Moro, ¿no? Él entra también al Arco de Reina. Entonces, como comprenderán, no era muy difícil que mi hipótesis sea que Alberto Mostajo y Julio Bessler eran la misma persona. Esa era una línea. Y la otra, o sea, esta primera línea era como que de pesquisa casi policial, que como digo, además estaba atravesada de múltiples coincidencias. Una de ellas la menciono porque además están aquí presentes también, es que un día en un bar le conté a un amigo que se llama Sebastián, que está aquí presente, mi libro, mi proyecto, ¿no? En el que estaba, y él me dijo, sí, claro, en esa época pues a los poetas a veces se les juzgaba como locos y se los encerraba, ¿no? Y los dos, así un poco borrachos, seguimos conversando y yo le dije, sí, bueno, este era uno de esos casos, ¿no? Y me dice, ¿cómo se llamaba este paciente que estás investigando? Y yo digo, Alberto Mostajo. Perdón, al revés. Él me dice, yo le pregunto, ¿cómo se llamaba tu tío abuelo? Y él me responde, Alberto Mostajo, y yo me agarro la cabeza arrancándome los pelos que ya no tengo, y digo, no lo puedo creer, Alberto Mostajo, sí, es mi tío abuelo, y yo estaba con mi mochila porque acababa de llegar de entrevistar a José Luis Ayala, que también agradezco porque es la única persona que ha atendido el caso Alberto Mostajo y tiene un libro que ojalá circule más sobre Mostajo, que se llama Delirio y Tragedia de Alberto Mostajo. Y yo entonces agarro mi mochila, saco mi libro y le digo, o sea, que este es tu tío abuelo, y él al parecer no tenía idea que su tío abuelo era un poeta que se había escrito un libro sobre eso. Entonces me pareció como una coincidencia alucinante, ¿no? Y como esas han habido muchas en todo el proceso, lo cual ha hecho que el proceso para mí sea como muy, como dije en un post de Facebook, ha sido un proceso áspero y emocionante a la vez, ¿no? Ha sido muy emocionante, muy adrenalínico, ¿no? De pronto encontrar
justo la ficha que buscaba, la pieza que buscaba para terminar de rearmar el rompecabezas. Otra de las piezas que lo mencionó también el doctor Stucky, que fue alucinante y que me lleva a esta segunda línea, que es la reconstrucción histórica, cultural, en donde Moro se inserta a propósito de la reforma psiquiátrica en el Perú, a propósito de la política de modernización del gobierno de Leguía, y a propósito de su vínculo concreto con el Larco Herrera, ¿no? Esta otra coincidencia que me parecía como alucinante, pero es más como investigativa, no tan como anecdótica, es que, claro, mi hipótesis era que Alberto Mostajo y Julio Vesler era la misma persona. Ya había reconstruido todo el tema del trabajo, ya había, de hecho, mi primer capítulo se llama El gran pájaro del aburrimiento, es en donde nombrar la palabra spleen, ¿no? Como lo han explicado Yolanda y Santiago, ¿no? Una de las acepciones del spleen es el tedio, precisamente. Entonces, mi primer capítulo habla de ese tedio, y el documento en el capítulo final que encuentro para verificar que Mostajo y Vesler son la misma persona se llamaba spleen, que era lo que yo había anunciado en mi primer capítulo. Entonces era como que se cerraba el círculo perfectamente, y más aún, yo ya tenía el eje, ya tenía el capítulo abajo del trabajo desarrollado, ya tenía el eje de que el trabajo era una cuestión fundamental en este proceso, y el primer verso que me corrobora que Vesler y Mostajo son la misma persona era: hoy valgo menos que un labriego vagabundo. Trabajo, ocio, se me evidenciaba una vez más. Y más aún, lo curioso es que César Moro se incluye ese poema en el tomo 1 de los 6 tomos que Ricardo Silva Santisteban editó hace algunos años, ¿no? Y en el tomo 1 aparece exactamente el mismo poema, salvo con una pequeña modificación. Dice Mostajo: hoy valgo menos que un labriego vagabundo, y César Moro dice: hoy valgo menos que un labriego vagamundo. Lo cual era perfecto, porque entonces estaba justamente apropiándose ontológicamente de esa palabra referida a la vagancia, al ocio, a la pereza, que era algo que yo ya había previamente desarrollado, ¿no? Entonces, la cantidad de conexiones que fui creando, que fui observando, me llevaban a focalizar, como dije hace un momento, también el tema del trabajo, pero tampoco el trabajo como en abstracto, o esta pura como crítica al trabajo que implicaría una defensa de la vagancia o del ocio en abstracto, sino al trabajo pensado en el contexto del desarrollo capitalista de las industrias azucareras en el Perú. Y ahí también el cuadro se me hacía doblemente interesante, porque comencé a encontrar el vínculo entre César Moro y Víctor Larco Herrera, ¿no? Se mencionó también, pero Víctor Larco Herrera era como el filántropo más respetado y conocido en el Perú de finales de la década del 10, inicio de la década del 20, ¿no? Pero lo interesante es que la visión de Larco Herrera como filántropo se enunciaba más desde la capital, desde Lima, ¿no? Investigando un poco más, claro, uno se entera que Larco Herrera era al mismo tiempo un hacendado, sobre todo de los valles del norte del país, que gerenciaba industrias azucareras, entre ellas la hacienda Roma, por ejemplo, en donde, además hay que decirlo, César Vallejo trabaja como cajero, y es la primera experiencia en donde Vallejo se confronta con la explotación del proletariado. Entonces había esta dialéctica interesante de que para él afirmarse como filántropo en la capital, ¿no? Y construir, por ejemplo, el Arco Herrera, ¿no? Claro, todo ese dinero provenía también de la explotación indígena en las haciendas azucareras del norte del país, ¿no? En ese contexto aparece la idea de la reforma mediante el trabajo, lo que se llama la terapia ocupacional, ¿no? Que era básicamente restablecer, o el proyecto de restablecer el equilibrio psíquico del sujeto a partir de la disciplina del trabajo, ¿no? Entonces, me fui encontrando con algunos datos que me parecían también súper interesantes, que lo conversamos en algún momento también con Yair, que es que entonces el modelo
que manejaba la reforma psiquiátrica, que era la terapia ocupacional, conectaba con el proyecto también de inserción capitalista de Larco Herrera en el contexto de las industrias azucareras, porque si al paciente mental se le restablecía el equilibrio psíquico a partir del trabajo, entonces, ¿qué mejor que en este desplazamiento que hay de los pacientes mentales del antiguo manicomio del Cercado al nuevo manicomio, en ese contexto de asilo Colonia de Magdalena, que es donde estamos ahora, ¿no? ¿Qué mejor que utilizar la mano de obra gratuita de los locos para que ellos mismos construyan el Larco Herrera? Eso aparece en testimonios, además, del alcalde de Lima en ese contexto, que veía a los locos trabajando y construyendo su propio establecimiento, ¿no? Y más aún, cuando pasen por la Avenida del Ejército, acuérdense que quienes abrieron ese campo, es decir, quienes construyeron explícitamente la Avenida del Ejército, fueron los mismos pacientes mentales que estuvieron internados en ese contexto aquí, ¿no? Porque, como les digo, era funcional, ¿no? Trabajaban, se restablecían su psiquis, ¿no? Y al mismo tiempo era mano de obra gratuita. Y así también ocurría con la imprenta, que estuvo aquí durante varios años, y con, bueno, otros servicios de lavandería, de panadería, de zapatería, etc., ¿no? Un dato más que en esa línea era súper interesante, y pensar cómo Moro más integra a esa crítica que tiene el trabajo, está de algún modo integrada a estas tensiones, era que el Asilo Colonia de Magdalena se funda en 1918, ¿no? Y un año después aparece el Museo Arqueológico de Lima, en 1919, que también se llama Víctor Larco Herrera. Entonces ahí nomás hay un fenómeno súper interesante como de pensar, ¿no? Tienes en 1918 el lugar que asila a los pacientes mentales, que se llama Víctor Larco Herrera, y un año después el Museo Arqueológico, que se llama exactamente igual, Víctor Larco Herrera. De por sí, entonces, el vínculo entre arqueología y locura era como muy estimulante de pensar, y Moro al centro, que está interesado precisamente en las dos cosas, porque además Moro es uno de los primeros artistas que reivindican todo el tema del arte prehispánico en el Perú, ¿no? Entonces, otra de las rutas que me parece que podría proseguirse luego es que, claro, otro de los elementos claves de la reforma psiquiátrica era la idea de conformar un espacio bajo la lógica del open door, que le llaman, ¿no? Las puertas abiertas, es decir, abandonar estos métodos obsoletos de tratar al paciente únicamente con electroshock o camisa de fuerza, aunque habrá seguramente todavía un debate hasta qué año estos métodos se utilizaron, ¿no? Pero como política, digamos, era abandonar esto para más bien recuperar la psiquis del paciente a partir del trabajo directamente. Entonces, para que eso sea posible, tendría que abrirse el campo, ya no encerrarlos en cujas, ya no encerrarlos en jaulas, sino que ellos se desenvuelvan en un espacio en donde la mayor productividad tendría que ver con el trabajo agrícola, ¿no? Entonces, este espacio, que antes eran huacas, tuvo que acondicionarse para que puedan ser campos de cultivo. ¿Y quiénes creen que eran las personas que convirtieron estas huacas luego en campos de cultivo, ¿no? Eso lo menciona también, no explícitamente, pero da muchos datos hacia esa línea, Hermilio Valdizán en la biografía de Víctor Larco Herrera, ¿no? Justamente, de nuevo, era un modelo operativo. Entonces, los mismos pacientes mentales eran los que planaban el terreno para hacer los campos de cultivo y para, huaquear, literalmente. Porque si antes era huacas, entonces es natural que en el proceso de construcción ellos hayan descubierto muchos restos arqueológicos. Y entonces de nuevo se cierra el círculo, porque ¿dónde creen que iban a parar esos restos arqueológicos? Al Museo Arqueológico de Lima, que lo dirigía el mismo Víctor Larco Herrera, ¿no? Entonces, como ven, es como hay como una trama que se iba descubriendo en el camino, que me parecía súper interesante y como novelesca, porque de por sí la idea inicial de haber intuido que
Julio Bessler era Alberto Mostajo, y Alberto Mostajo estaba ligado a la vanguardia puneña de los Orcopata, ¿no? De hecho hay una foto que existe justo junto con Gamaliel Churata, ¿no? También con Alejandro Peralta, también otra de las cosas, coincidencias alucinantes y hermosas, por utilizar una palabra, que él se forma en un colegio experimental en Puno, que se llama el 881 y que lo dirigía José Antonio Encinas, que luego es conocido por escribir Escuela Nueva en el Perú, ¿no? José Antonio Encinas era el hermano mayor, que al mismo tiempo era director del colegio, y uno de los miembros del colegio era Enrique Encinas, ¿sí? Enrique Encinas se forma con todos estos vanguardistas puneños que luego forman el grupo Orcopata. O sea, es un caso sui generis en el Perú, literalmente compañeros de escuela, luego juntos forman una de las vanguardias más interesantes en Perú y en Latinoamérica y crean el Boletín Titicaca. ¿No? Eran compañeros de escuela, Churata, Alejandro Peralta, Emilio Vázquez, Yuquihuancayulo, etc. Ahí estaba Mostajo. Entonces, Mostajo era compañero de Enrique Encinas. Y luego, cuando Mostajo cae en la locura, en 1935, se interna en el hospital y Enrique Encinas hace su propia trayectoria profesional, viaja y luego entra a trabajar al manicomio Larco Herrera como neuropatólogo, ¿no? Y entonces ocurre esta cosa, no sé cómo llamarlo, de que quien era su antiguo compañero de carpeta, amigo de colegio desde niño, ahora lo recibe en el Arco Herrera, ¿no? Él como doctor científico y su antiguo compañero como paciente. Sería quien más pacientemente justamente lo cuidaría, Alberto Mostajo, Enrique Encinas, ¿no? Y también quien elaboraría ciertos marcos teóricos para abordar el tema de la locura, entre los cuales estaba sumido Mostajo, ¿no? Y en ese contexto pensar que un vanguardista, un indigenista vanguardista puneño que ha caído en la demencia, que se está carteando con un surrealista peruano como Moro, de por sí era una trama que no podía dejar escapar y desplegar durante todos estos años. Entonces, bueno, solamente quiero acabar, son muchos los agradecimientos que quisiera dar, pero no quisiera aburrirlos con una lista de nombres. En primer lugar, además de agradecer a los presentes, agradecer especialmente a Caire por haberme permitido publicar con la editorial Personaje Secundario y también por haber acompañado el proceso de modo tan profesional y tan afectivo, tan amical. Así que, chévere, gracias Caire. Después, también agradecer a Diana Moncada, quien ha hecho posible que todo este trayecto se empaque de este modo tan bello como el libro que ven aquí. Ella fue la encargada del diseño del libro, así que gracias también Diana. Y bueno, agradecer también a María Cecilia, a Chechi, que me ha acompañado muy de cerca en todo este proceso, desde múltiples planos, principalmente, que ha sido muy importante para mí el afectivo. Y bueno, tengo una larga lista que no quiero, como digo, aburrirlos leyéndola, pero digamos están mencionados todos aquí en mi libro. Bueno, creo que eso, muchas gracias. Bueno, gracias Rodrigo, Yolanda, Santiago Yair de nuevo y a Víctor Largo Herrera por acogernos. Hay tiempo para 15 minutos de preguntas, así que si alguien quisiera hacer alguna pregunta a Rodrigo, es el momento.
Siempre es raro las presentaciones cuando hay ronda de preguntas, cuando nadie ha leído el libro. Sí, bueno. Las preguntas espero que sean respondidas cuando se lea el libro. Pero no sé, igual, no quiero cortar la espontaneidad. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso, no sé. En todo caso, si se preguntan dónde encuentran el libro, les decimos que está en Librería Sur, en el Virrey, en Cultura Peruana, en Bubidán, en la Librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica, en Librería Inestable, en Babel, en la PUC, en Comunitas, en la Casa de Canú y en Espacio Secundario. Una cosita más, perdón. Muy fácil a veces omitir estas cosas, pero sí, no quería dejar de mencionar que el libro, como digo, ha estado repleto de circunstancias, y una de ellas es que el libro comenzó a escribirse en pandemia, saliendo de la pandemia en el 2020, y comenzó a escribirse producto de una frustración inicial, que es que yo trabajo en Casa de la Literatura y se iba a hacer una exposición sobre César Moro y Westphalen, y finalmente no pudo darse por la pandemia. En ese contexto se dio el primer contacto del documento de Bessler Mostajo, ¿no? Por lo tanto, quiero agradecer también al equipo de Casa de la Literatura por haber acompañado ese primer momento, y también quiero agradecer a mis padres, que han sido un gran apoyo también emocional, afectivo en todo este proceso. Y también mencionar que, a pesar de que el vínculo entre Moro y el Arco Herrera es un vínculo muy poco conocido en nuestro medio, esta investigación no es pionera en señalar este vínculo. Me anteceden también los trabajos de Fernando Villegas, que está aquí presente, de Nuria Cano, de una investigadora estadounidense que se llama Down AIDS, y hace poquito más me acabo de topar con una investigación que me parece que está muy interesante, de Gustavo Mori, que me parece que está aquí también presente, que trabaja el arte esquizofrénico en Moro. Y para terminar, solamente refuerzo lo que Yolanda mencionó, que para mí también ha sido muy importante. El libro empieza con un vínculo, que es el vínculo concreto, fugaz, pero significativo, que fue yo estando en la casa de Yolanda, conversando y mostrando nuestros documentos. Entonces, refuerzo también que la importancia del trabajo en colectivo, y también, como Yolanda, reniego constantemente de estas políticas de cerrazón en cuanto a los documentos, en cuanto a yo quiero tener exclusiva o no. Ojalá este libro provoque más investigaciones a futuro, porque obviamente ni Moro, ni la locura, ni el deseo es de nadie, ¿no? Es de todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, de nuevo. Quería preguntarte si en el momento de la búsqueda, la documentación, ¿sentiste en algún momento algún síntoma psiquiátrico que te pueda haber sorprendido de ti mismo, que tal vez no lo hayas sentido en ningún momento, pero al encontrarte mediante este hallazgo, tal vez hayas sentido alguna correspondencia con, ¿no?, el ambiente? Bueno, lo más parecido a lo que llaman la neurastenia, ¿no? Es decir, el agotamiento de los músculos del cerebro y los músculos del cuerpo al acercarme a esta experiencia, y también agarrar fuerzas a veces donde no hay para seguir adelante con el proyecto. Y no, o sea, síntomas de quiebres psicóticos o cosas por el estilo, si a eso te refieres, no, realmente no he ido por ahí. Mi vínculo con la locura también es complejo. Tengo muchos amigos que no voy a decir son pacientes psiquiátricos, pero tienen
afecciones psiquiátricas, pacientes en el sentido de que no están propiamente internados, ¿no? Pero me es delicado hablar de esto porque al mismo tiempo son amigos muy cercanos, donde siento que de todas maneras hay algo en mí que se inclina hacia ese lado, pero para mí es muy importante establecer esas distancias. Por eso decía desde el inicio que opero desde ese no saber qué es la locura. Por más que seguramente en procesos de vida he sentido que he podido estar cerca a ciertos momentos como de delirio, quiero mantener esa otra cosa que dice Pi, esa otra cosa, ese no saber realmente qué es. Y como digo, lo refuerzo por el haberme vinculado en este contexto con pacientes psiquiátricos de carne y hueso, con nombre propio, con sucesos de sufrimiento muy fuertes, más aún en 1930, ¿no? Así que sí, preferiría mantenerme más bien en esa distancia, ¿no? Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo soy psiquiatra de acá del hospital. Primero felicitarte porque de alguna manera el hecho de publicar libros de este tipo nos ayudan de alguna manera a darle más importancia a la historia, ¿no? La historia de la psiquiatría. De hecho, por ejemplo, la pregunta anterior hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no estaríamos también entrando al estigma, ¿no? Del tema de un paciente psiquiátrico, ¿no? De cómo generalizar el tema de que estamos en un hospital psiquiátrico y que eso no tendría nada de malo, ¿no? Es un punto. Segundo, que también hay que caer en el anacronismo, ¿no? De alguna forma se hace un estudio, ¿no? O sea, como lo hace una investigación que me parece excelente. Tuve la oportunidad de ir también cuando lo expusiste en la librería. Me parece excelente que de alguna manera de un tema que fue coincidencia nacieron muchas cosas, ¿no? Y llegar a hilar temas. Hay cosas que habría que discutir y quizás hay que tener cuidado en la generalización, por ejemplo el tema de la laboterapia, ¿no? Hay un capítulo específico acá. El trabajo, ¿no? El trabajo, lo que estabas diciendo, justo en la época del capitalismo, bueno, hasta ahora vivimos en una época así, ¿no? Nosotros mismos quizás estamos en eso, pero, por ejemplo, a raíz de esa visión también, ahora mismo, por ejemplo, yo me encargo de un pabellón acá, ¿no? Pabellón de mujeres, y sí, pero tenemos que tener mucho cuidado de que las pacientes, como un dilema, ¿no? Ponerlas, deben trabajar en algo, y si trabajan, ¿hasta qué punto eso es explotación? ¿No? Entonces, nos quedamos a veces en un, por ejemplo, estamos haciendo ahí en el pabellón 5, donde estoy yo, un pequeño biohuerto y otras cosas más, pero, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Que quizás cuánto vale una lechuga, cuánto vale un ramo de cebolla china, algo de eso, no se puede cobrar, ¿no? Porque es bastante complicado, porque traíamos de todo un tema lo que bueno, se especifica, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces no quisiera que llegáramos un poco a ese tema de la anacronismo. Bueno, un poco mi punto de vista. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, gracias. Esta es la primera presentación del sistema del delirio. Era muy importante tanto para Rodrigo como para la editorial que sea en el Hospital Víctor Largo Herrera. Los alegra muchísimo. Un viernes a las 5 de la tarde la sala se haya llenado, así que les agradecemos muchísimo también por venir. Y bueno,
invitamos a estar al tanto del libro, que también se encuentra en la Biblioteca Enrique Encinas, así que pueden venir a leer el libro y por supuesto en todas las librerías que hemos mencionado, y agradecer. Es la primera biblioteca que tiene el libro, como decía ser, y agradecer también a Tarea Gráfica por imprimir el libro muy rápido, porque Rodrigo se fue con el libro a México antes para un conversatorio sobre sistemas del delirio en Perú y México, y a Javier García Liendo por escribir la contratapa, que bueno, ya leerán cuando tengan el libro, así que gracias de nuevo y nos vemos en siguientes presentaciones y conversatorios, que la idea es, dado el que el libro ya esté publicado, seguir dialogando con él, quienes lo tengan, también Rodrigo puede firmarlos ahora, podemos estar un poco más o acercarse simplemente a dialogar. Gracias.